El último encuentro, voy a pedir que suba aquí, va a ser con el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón. ¿Qué tal? Presidente, muy buenas tardes. Y gracias por compartir espacio con Forbes, porque además diré que el presidente no es que haya aprovechado que tenía una cita aquí hoy para estar con nosotros, sino que ha venido expresamente desde Oviedo a participar en este evento. Y estoy tentado, presidente, de preguntarle lo mismo que a Fernández Vara, pero de una forma un poco, no sé si menos sutil. ¿Va a pedir usted a Pedro Sánchez que le apoye en la campaña electoral de las autonómicas? Por supuesto, la Ejecutiva ¿Que vaya a Federal. Oviedo? Sí. Nosotros eso sin ningún miedo. Sin ningún miedo. Yo, cuando se preguntaba eso a Guillermo, y es verdad lo que dice, lo primero de todo que vengo es profeso para esto, hasta tal punto que nada más que termine me voy otra vez a Asturias en coche a toda velocidad, que mañana presentamos el PERTE de la descarbonización de España en Asturias, que es muy importante, ¿no? Pero decía que cuando se preguntaba a Guillermo que si la dinámica nacional o el clima de la que yo siempre llamo la política tóxica de Madrid, que todo lo contamina, nos va a afectar en las elecciones autonómicas, yo es que tengo a los asturianos por muy inteligentes. Yo presumo de que los asturianos somos gente muy inteligente y distinguimos los procesos electorales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tengan que enjuiciar o juzgar la política nacional, lo harán en diciembre. Y en mayo elegirán a sus alcaldes y alcaldesas, que son los que gestionan el día a día, y también en mayo pues elegirán al gobierno que quiera asegurar pues, que no se cierre un consultorio médico o un centro de salud, en el que se sigan manteniendo escuelas rurales como tenemos de 4 alumnos, que somos la única comunidad de España que lo hace, o que siga apostando, por ejemplo, por preservar nuestro medio ambiente. Entonces, yo creo que eso es lo que se va a enjuiciar en mayo. Entonces, no tengo ningún miedo en ese sentido a que las dinámicas nacionales contagien los resultados autonómicos, de verdad. Ahora, vamos a entrar en la situación asturiana, presidente. Asturias ha sido y lo ha sufrido mucho tierra de reconversiones. Industrial, minera, ganadera, ahora la tecnológica que va en otra dirección. Pero ¿cuál va a ser la siguiente? O la siguiente es la tecnológica avanzada, porque ustedes tienen planes en ese sentido. Bueno, primero, reconversión forma parte de un lenguaje, de una palabra que yo llevo escuchando desde que nací. Tengo 44 años cumplidos en enero. Yo soy tataranieto, bisnieto, nieto, hijo y sobrino de mineros. Todos antes de mí, antes de la generación mía familiar, todos fueron mineros. Y, por tanto, sabemos lo que significa la reconversión. Significa, pues, sobre todo la entrada en la Unión Europea lo supuso, ¿no? El cierre de la mina, la reconversión industrial, antes se decía en términos genéricos, pero tienes la metalmecánica, la siderúrgica, la naval, la agrícola, la ganadera, como se decía también. Bueno, ¿cuáles son las del futuro? Pues yo digo que hay algunas que no podemos ocultar, junto con la tecnológica, lógicamente, que lo cambia todo. La primera es una revolución de las administraciones, una reconversión de la administración. Todo lo que estamos comentando aquí de acercamiento. Sí. Pero no solo de acercamiento en cuanto a que tenemos que ser, pues sí, más próximos, escuchar, el ser conscientes también de que no hay administrados, sino ciudadanos, que son ciudadanos que tienen derechos y que hay que cumplir con ellos, sino ser más ágiles y más útiles. Yo una de las cuestiones, yo venía de, mi trayectoria era municipal, de ser alcalde 9 años, el alcalde más joven de Asturias en su día, otros 5 de teniente alcalde. Cuando llegué a la administración autonómica, estalla la pandemia, uno está centrado en eso. Pero ya cuando empezaba a superarse un poco, lo que me di cuenta enseguida es que una de las grandes transformaciones que había que hacer era la administración asturiana. Obsoleta, regulada, analógica totalmente, con un funcionamiento de los años 80 que muchas veces entorpece más que facilita. Y por eso yo lo he definido como guerra a la burocracia, ¿no? O a los burócratas, que los hay, es así, ¿no? Los que marean papeles, repiten, piden y confunden el control lógico con el facilitar, ¿no? A mí me gustaba mucho una interventora que tuve en el Ayuntamiento de La Viana, donde yo vivo y fui alcalde, en el que decía: yo soy interventora, no interruptora. Eso es bueno. Y ese es un concepto muy bueno. Entonces, yo creo que hay una clarísima reconversión en ese sentido de la administración, de desburocratizar. Y hay otra reconversión importante también que tiene mucho que ver con el reajuste poblacional ligado también al cambio climático. Es decir, va a haber una reordenación de la población, igual que va a haber una reordenación de los nichos de oportunidad y negocios.
¿Por qué? Pues porque el cambio climático es una realidad y aunque es cierto que estamos haciendo todo lo posible por frenar, ya tiene efectos que estamos notando. Asturias, que alguien se la imagina inmediatamente, la ve en verde y con agua, ¿no? Bueno, pues Asturias tiene muchas más cosas, pero es verdad que somos una comunidad verde y que tiene mucha agua, pero que no irradia y no llega igual a todas partes de Asturias. Por eso uno de los proyectos que hemos puesto en marcha en esta legislatura es lo que llamamos la autopista del agua, para conectar unas partes y otras y a través de una gran creación que tiene Asturias, que son los consorcios. El consorcio Cogersa, ¿no? El consorcio que gestiona la basura, que además ahora pretende producir energía, el consorcio que gestiona nuestro sistema de abastecimiento de agua, en el que están casi todos los ayuntamientos asturianos, el consorcio de transportes, por ejemplo, que ha hecho posible que con 30 euros al mes tú puedes usar tantas veces quieras todo el transporte público asturiano. Es otra fórmula. Por tanto, yo creo que ese cambio de lo que es el cambio climático también tiene efectos en lo que va a ser. Asturias tiene que prepararse, pese a que ahora perdemos población, yo estoy convencido de ello, para que en las próximas décadas vamos a dar un giro y vamos a ganar población. De hecho, curiosamente, lo estamos notando ya, muchas personas cuando se jubilan, nacidas en Asturias o no nacidas en Asturias, quizá por la calidad de los servicios públicos, pero sobre todo yo creo también por el entorno natural, deciden pasar esos años, esa etapa maravillosa de la vida entre los asturianos. Es que ahora comentaremos eso, aquello que se convirtió, y lo dijo usted hace poco aquí, precisamente en este lugar, aquello que se convirtió en un lema publicitario, Asturias Paraíso Natural, es una incontestable referencia de ADN de la propia comunidad. Y ahí por la sostenibilidad, sí, me imagino que debe ser una obsesión del Gobierno asturiano. Bueno, ahora iba a ir a la Administración, pero en ese sentido, la cuestión de la sostenibilidad, como usted apunta, imagino que está en el horizonte de la serie de proyectos que tienen ustedes de futuro, los próximos años, décadas para la sí, pero también de pasado. Porque, innovación y el claro, tecnológico. Yo aquí saco pecho y lo digo abiertamente. La costa mejor conservada de Europa es asturiana. La gestión del agua integral mejor de Europa es la asturiana. La gestión de los residuos mejor de Europa en estos momentos es la asturiana. Y eso es porque hubo una política que durante muchos años hizo proteger eso, o el entorno natural. Claro, yo me acuerdo cuando se aprobó el Plan de Ordenación Litoral Asturiano o el Plan de Ordenación de los Espacios Naturales Asturianos, el Pola y el Porna, bueno, casi acabamos a tiros, literal. La reacción de los poderes fácticos, entre comillas, fue visceral contra las posiciones de aquellos gobiernos del mejor presidente que ha tenido Asturias, el gran visionario de Asturias, que era Pedro de Silva, que fue, por cierto, el que inventó, él y su equipo, eso de Asturias Paraíso Natural. Si uno pregunta un lema de las comunidades autónomas, yo creo que el único que es más o menos conocido, junto con el himno, es el asturiano. Por algo será. ¿Tanto como el himno? El himno, bueno, no llegamos al nivel del himno, pero casi nos acercamos. Pero está claro que el ambiental, es decir, por ejemplo, nosotros ahora, que hemos batido récords de atractivo turístico en toda nuestra historia en el año 2022, más de 6,1 millones de estancias. Claro, nosotros lo que decimos es que nosotros no queremos ser un turismo de apelotonamiento de gente que al final no disfruta del descanso, ni disfruta de la naturaleza, ni del patrimonio, ni de la gastronomía. Nosotros queremos combinar todo eso, pero seguir siendo un turismo sostenible, es decir, un turismo que no acabe con la vida de los pueblos. Ayer lo debatía en el Parlamento de Asturias, la construcción que se llama difusa, ¿no? De cómo agrupamos y hacemos ordenado ese turismo. Bueno, el turismo rural, que hoy está de moda en toda España, nació en Asturias. Y nació de un proyecto de Pedro de Silva en una antigua rectoral de un pequeño pueblo que se llama, un municipio que se llama Taramundi, que pueden ir allí. Es un lugar los lugares maravilloso, más hermosos que uno puede visitar en Asturias. de los más hermosos, sin duda. Bueno, pues cuando hizo aquello Pedro de Silva, la reacción social de la época, la reacción mediática, la reacción cultural, era que de qué iba, que si se estaba riendo de la gente. Que cómo iba a ser Asturias en algún momento un lugar de atractivo natural o turístico. Y cada vez lo somos más, somos una potencia turística. Volviendo al acercamiento de la Administración a los ciudadanos, presidente, no es una cuestión de procesos, sino de cambio cultural, y eso es más complicado, ¿no? Sí, tiene una parte lógica de inversión, y aquí ayudan mucho los fondos europeos, los Next Generation, que, por ejemplo, nosotros tenemos movilizado recursos por valor de 100 millones de euros para la digitalización de toda la administración asturiana. Eso está claro, hay que facilitar la vida y el acceso. Pero también no solo lo procedimental, sino todo tipo de redes sociales. Por ejemplo, todas las administraciones, ustedes abren el Facebook de cualquier gobierno,
se encuentran con que van a ver al presidente o la presidenta autonómica en no sé dónde haciendo no sé qué, o al presidente del Gobierno de España o a la ministra de Política Territorial que acaba de llegar haciendo no sé dónde no sé qué. Pero yo siempre digo a mi equipo, eso no es suficiente. Claro que hay que informar con transparencia. Pero si hay mensajes, no evidentemente los insultos que sabemos que abundan en las redes, pero si hay mensajes de críticas que se repiten, de problemas que se detectan, tienen que servirnos para identificar dónde hay esos problemas. Y eso no se puede quedar sin respuesta. Por ejemplo, yo en mis redes sociales, que es Adrián Barbón, no hay ningún problema para localizarlas, en Instagram, en Facebook o en Twitter, tengo un equipo, sí, pero yo también lo superviso cuando tengo tiempo. Y cuando veo una pregunta, pretendo siempre que la gente de mi equipo o yo mismo la conteste. Y si esa pregunta no tiene respuesta, hay que saber el porqué. Y si hay una crítica razonada o que se repite, hay que analizarla. Es decir, las redes tienen que interactuar. No se trata solo de yo emito información, y lo sabes muy bien, ¿no? Se trata sobre todo de aprender, de que sean útiles para mejorar. Yo creo que ese es un cambio importante que tenemos que hacer las administraciones. Y lo digo yo, que cuando llegué, o el Gobierno de Asturias actual, la administración asturiana era profundamente analógica. Profundamente analógica. Ya, pero la solución no es solamente que ustedes interactúen con la ciudadanía en las desde redes. luego que no. Desde luego que no. Hay muchos cambios. Antes lo decía, procedimental. Es decir, antes he escuchado a todos los presidentes. Además, me gusta escucharlos a todos, ¿no? Guillermo hacía referencia a ello. Es decir, en la tramitación administrativa, esos embudos que se producen, o el vuelva usted mañana, o el venga aquí físicamente, eso se tiene que acabar, porque la vida de la gente no puede ser así y hay que agilizar a través. Pero no puede ser que se esté pidiendo un papel 1000 veces para un mismo expediente, o no puede ser que en un mundo globalizado en el que tenemos, por ejemplo, gente en Asturias viviendo y trabajando, sin embargo, en todo el mundo, porque están trabajando en todo el mundo, pues no puedan actuar con su administración autonómica o local a través de las nuevas tecnologías. Hay un cambio cultural de primer orden en todo ello. Pero claro, presidente, ¿cómo podemos hablar de innovación, de futuro tecnológico, cuando encargamos unos trenes que no caben por los túneles? Entiendo que bebe porque en esos momentos estaba bebiendo, no porque... No, estaba bebiendo. Bueno, lo primero, más allá del cabreo lógico que creo que... Sí, además es una cosa, y permítame que lo aclare también, no es para frivolizar, desde luego, porque ha causado una profunda indignación. Sí. Y es algo más, bastante más que un inconveniente para los asturianos y yo además o los cántabros. tengo una forma de ser muy clara. Cuando algo me decepciona, lo digo públicamente. Y por eso el lunes, cántabros y asturianos, en este caso mi buen amigo Miguel Ángel Revilla y yo, tenemos una reunión con la ministra de Transportes para decir 3 cosas que estamos repitiendo. Mi Gobierno ha fijado posición: depurar responsabilidades. No puede ser que yo me entere por la prensa de un retraso de un contrato de trenes. Segundo lugar, compensaciones que se tienen que tener lugar. Y en tercer lugar, plazos razonables, ¿no? Y razonados. O sea, que más allá de esa lógica indignación, por suerte, y esto hay que aclararlo también porque hay mucha confusión, no se llegaron a fabricar los trenes, ¿eh? Porque yo he escuchado por ahí que si los trenes, el alcalde de Algeciras, ya el pobre llamaba pidiéndolos que se los enviaran a él, que le venía muy bien, que eran de ancho métrico. No, los trenes no se fabricaron. Los trenes no se fabricaron, entre otras razones, porque la empresa fue seria. Es CAF, en concreto la adjudicataria, conoce muy bien el ancho métrico y cuando empezó a diseñar se dio cuenta, yo ya no entro a debatir si los trenes eran muy grandes o muy pequeños. Acabo de leer un chiste porque esto forma parte de la socarronería asturiana, del carácter del sentido del humor asturiano. Me lo manda un amigo y me dice, le dice un amigo a otro, me ha dejado mi novia. Dice, bueno, tranquilo, ya pasará otro tren, soy asturiano. Pues entonces dice, y termina, pues te morirás solo. Bueno, más allá de la lógica broma que ya se lo toma, lógicamente aquí hay una exigencia, ¿no? Y yo estoy convencido además, porque me consta, el Ministerio está trabajando en buscar una solución, en responder a esa demanda y en recuperar la credibilidad. Eso me consta, porque lógicamente han reaccionado, se han puesto a disposición nuestra. En el momento que les pedimos una reunión nos han dicho que por supuesto, y nosotros lo que vamos a exigir es ahí las cosas claras, porque mire, yo siempre digo una cosa y presumo de ello. Yo soy socialista desde los 17 años, pero soy asturiano desde que nací. Con lo cual, significa que si en algún momento yo tengo una duda de que estoy con la lealtad con el partido, la lealtad con Asturias, mi lealtad primera es con Asturias.
Usted no se queja de los fondos que llegan de Next Generation como hacen otros presidentes autonómicos. Bueno, yo voy a decir una cosa sin que salga de aquí. Vale. Trataremos de He respetarlo. escuchado cosas que se dicen aquí fuera que en realidad cuando tenemos conferencias de presidentes no se dicen dentro. No. El tono, les puedo asegurar, y yo me llevo bien con todos los presidentes, bueno, casi todos, autonómicos. Yo tengo muy buena relación con mis presidentes vecinos, antes lo decía Alfonso y es verdad, tuvimos una cumbre para el tema del corredor Atlántico Noroeste, a mí no me caen los anillos en defender los intereses de Asturias, ahora estoy con Revilla con el tema del ferrocarril del ancho métrico, pero hay cosas que a veces escucho fuera que no escucho en las conferencias de presidentes. Lo dijo muy bien Revilla, yo creo que en la última conferencia de presidentes dice, pero qué polémica, porque le estaban contando, ¿no?, lo que estaban diciendo algunos presidentes y decían, ¿pero qué dicen? Si acabamos aplaudiendo todos al presidente. Es decir, a veces, yo entiendo también que cuando están a 3 meses de las elecciones todo se imposta. Pero yo es que creo que la campaña electoral tiene que hacerse en los 15 días de campaña, no 3 meses antes. Usted no está haciendo campaña electoral ahora. No, yo desde luego lo que estoy haciendo es lo mismo que vengo haciendo desde el 19, la misma forma de actuar. Por ejemplo, me dicen, ¿está visitando el territorio? Es que yo no conozco otra o concibo la política que no sea visitando el territorio y aguantando el chaparrón del vecino, pues, por ejemplo, yo qué sé, de Riosa, ¿no? Que me cae una bronca por no sé qué en un centro de salud. Pero es que esa es mi forma de hacer política. El único parón fue en la pandemia, en la que tuvimos que centrarnos en lo que nos tuvimos que centrar. Y, por cierto, yo creo que Asturias fuimos muy claros en qué nos centrábamos y era en salvar vidas, ¿no? Pero a mí no me gusta que se imposte, ¿no? Y lo decía Guillermo ahora. Yo he mantenido magníficas relaciones, además quiero seguir manteniéndolas, con presidentes autonómicos de todo tipo, pero creo que en política ni todo vale ni todos valen. Es una expresión que yo digo siempre mucho. Es decir, no vale todo para hacer oposición. Es más, yo creo que se puede hacer oposición al Gobierno de España. Yo discrepo en posiciones del Gobierno de España, pero no estoy aporreándome con ellos todos los días. Es más, yo creo que es más creíble los gobiernos, o somos más creíbles los presidentes cuando decimos, oiga, pues yo discrepo del Gobierno de España pues en que no se dio la fecha correcta a la llegada de la variante Pajares. Pero, sin embargo, coincido plenamente con el Gobierno de España en la subida del 8,5 de las pensiones, o del salario mínimo a 1.080 euros, o de la creación del ingreso mínimo vital, o de los PERTE, que salvaron millones de empleos, perdón, los PERTE, los ERTES, que salvaron millones de empleo durante lo que fue la pandemia. Yo creo que seríamos más creíbles todos si, en vez de decir que todo es malo y todo es bueno, fuéramos realistas y decir, en esto coincidimos y en esto no. Y gobiernos de todo signo, además, ¿eh? Porque además yo creo que esto, de verdad, insisto en ello, he visto como un proceso común. Todos escriben cartas y nadie les contesta. Bueno, pero eso pasa dentro del propio gobierno. Hay una parte del gobierno que hace propuestas y al otro no le han llegado. ¿Qué hacemos cuando la oposición está dentro del gobierno? Bueno, yo ahí... Luego se lo preguntaré al gobierno, pero... Sí, pero como tengo fama de hablar claro en eso. Por ejemplo, yo creo que cuando... yo lo decía antes, ¿no? Le explicaba, tataranieto, bisnieto, nieto, hijo de mineros, soy licenciado en Derecho gracias a becas públicas, gracias pues al trabajo de mis padres y mis abuelos. Y como licenciado en Derecho, cuando vi el problema que en una ley, por ejemplo, del CSI, que era una ley que su base respondía a una idea fuerza importante, que es el consentimiento. He escuchado barbaridades del tipo de decir que si hay que despertar a la pareja para tener relaciones, ¿no? Esas cosas se dicen ahora, estos días. Bueno, es una cosa de locos. Pero esa ley está teniendo efectos que no eran los esperados cuando se hace esa ley. Hombre, yo coincido, fui de los primeros en decir que la había que reformar. A mí no me duelen prendas en decir, esto lo hay que reformar, porque es que lo contrario es decir, el negar, ¿cómo es? Sostenerla Sostener y no enmendalla. Y no enmendalla, bueno, no tiene ningún sentido en este tema. Por tanto, yo ahí lo que creo también que cuando, además en un gobierno de coalición, alguien está permanentemente intentando diferenciarse de una posición del gobierno, intentando marcar como nosotros estamos aquí y estamos vivos, al final se están equivocando porque la gente lo que percibe es que no estás trabajando en un concepto de gobierno de coalición, sino en otra cosa, en unos intereses electorales o lo que sea. Y yo creo que ahí la parte, y lo visualizo en la parte de Podemos, sinceramente yo creo que se equivocan. Yo creo que si dieran más imagen de gobierno, yo nunca he escuchado a los ministros
socialistas, y lo digo sinceramente, estar discrepando públicamente, permanentemente, de la parte del Gobierno. Yo esto lo digo a los diputados. Yo gobierno, por suerte, en minoría. Tengo 20 diputados de 45. He pactado a la derecha y a la izquierda, no tengo ningún problema. Pero se lo digo muchas veces a los diputados de Podemos. Resulta que lo malo siempre es de la parte del PSOE del Gobierno de España, lo bueno siempre de la parte suya. Y eso no es creíble tampoco, ¿no? Los gobiernos de coalición no funcionan como partes estancos, si quieren funcionar. Tienen que ser, lógicamente, bajo un posicionamiento común. Y yo creo que quien está permanentemente marcando distancias de la parte del PSOE, pues se equivoca, porque no es así, hay un error. Tenemos que ir terminando, presidente. Yo no sé si en un minuto se puede decir, quizá usted sí, ¿cómo ve Asturias de aquí a 10 años? Pues mire, voy a dar algunos datos, ¿no? Esa reconversión con la que yo crecí, yo estoy trabajando, no yo, todos los que formamos parte del proyecto estamos trabajando a romper el victimismo o esa imagen negativa de Asturias, ese cerco de la decadencia, esa raca-raca de la decadencia permanente que a mí tanto me duele, y además el cortoplacismo de decir es que no hemos mejorado en 4 años. Es mentira. Les doy algunos datos. Respecto a hace 4 años, hoy tenemos más personas trabajando y menos parados. ¿Hemos perdido población? Sí, pero porque tenemos un desfase entre natalidad y mortalidad muy alto. Sin embargo, no porque salgan más asturianos a vivir fuera que los que vienen a vivir a Asturias, porque se ha dado la vuelta a la situación. Ganamos empresas, es decir, vienen más empresas a Asturias que las que salen fuera. Asturias está liderando la transformación en sectores, pues mañana mismo presentamos ese PERTE de la descarbonización, que es clave. Somos la 4ª comunidad que, en proporción a su número de habitantes, tiene mayor porcentaje de población dedicada a sectores de alta tecnología. Por poner un ejemplo, somos la 4ª comunidad, nadie se lo imagina cuando digo esto, la 4ª comunidad de España que, si coge la población entre los 25 y los 65 años, mayor titulaciones superiores se encuentra. Y el otro día la ministra de Ciencia daba un dato, y es que Asturias, en los últimos 3 años, los 6.000 empleos que se han creado, un 50% de ellos están ligados a ciencia e innovación. Somos de las comunidades de España que más ha conseguido eso, frente a un 25% que es la media española. Y hemos conseguido saltos como que, por ejemplo, Asturias ha pasado de 2 centros de referencia I+D+I a tener 12 solo en estos 4 años. O el proyecto Jaidil con el hidrógeno verde, o la gran transformación que va a ser de Arcelor. Es decir, y claro, si ya vamos a otros tipos de industria, pues imaginémonos Central Lechera Asturiana o René Picot en sectores agroalimentarios, ENCE o la industria naval, que esto no se sabe, pero después de una dura reconversión, los mejores astilleros de España en este momento, que encima salen al rescate de los astilleros de otras comunidades autónomas, son asturianos. Esa es Asturias de dentro de 10 años, la Asturias que yo creo que gana en autoestima y vuelve a creer en sí misma. Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias. Muchísimas gracias, que tenga buen viaje de vuelta. Muchas gracias. Un placer volver a encontrarle por aquí. Muchas gracias.